Entonces tenemos ahí. Ahora, entonces, ¿qué significa todo eso? O sea, qué tiene que ver Jesús ahí? ¿Qué tiene que ver los rayos? Etcétera. Vamos con los rayos. Los rayos de la imagen, aquí viene, es algo amplio, pero es para que entendamos bien. Jesús le señaló a Santa Faustina lo siguiente: prometo, ojo, y esto es, son palabras de Jesús reveladas a Santa Faustina. Prometo que el alma que venera esta imagen no perecerá. ¿Ok? Una cosa es venerar, otra cosa es adorar. Ahí ya esa comparación creo que la podemos hablar en otro streaming, perdón, ya haciendo esa comparación. Entonces, también prometo, siguió Jesús, ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé como mi gloria. Eso quiere decir que la promesa de Jesús en la revelación de San Faustina es que aquella persona que es devota a la divina misericordia, Jesús va a tener misericordia de él a la hora de su muerte. ¿Ok? Esa es una promesa grande. ¿Ok? Y es que todos tenemos que conocerla en cierta manera. Entonces, de ahí otro día, estando Santa Faustina en oración, Cristo le dijo, y siguió en sus conversaciones: los dos rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua, estamos hablando del blanco, que justifica a las almas. Y el rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el significado de los rayos. Ahora podemos comprender en cierta manera por qué se le modifica el rayo blanco por el rayo azul, porque pues, simboliza el agua, que justifica a las almas, ¿ok? Entonces, por eso la mayoría lo cambia por azul, porque pues tiene como más congruencia, o sea, poner azul simbolizando el agua, a que se ponga blanco, pero igualmente, blanco fueron las indicaciones originales que Jesús le reveló a Santa Faustina Kowalska. Entonces, ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia, dijo Jesús, cuando mi corazón agonizante fue abierto por la cruz, en la cruz por la lanza. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre bienaventurado, quien viva a la sombra de ellos, porque se lo alcanzará la justicia, la justa mano de Dios. Entonces, repito, y es aquí la promesa de Jesús para todo fiel devoto de la Divina Misericordia, y es que si la persona quiere entregarse a la divina misericordia de Dios, Él tendrá misericordia de él en el último día, cuando esa persona fallezca. Tenemos aquí, ahora, la belleza de su gracia, no de la imagen. ¿Qué queremos dar a entender eso? Ya vamos a ver. Incluso Sor Faustina tuvo ese pequeño detalle. Una vez, cuando estaba en el taller, eso lo dijo Sor Faustina, de aquel pintor que pintaba esa imagen, vi que no era tan bella como es Jesús. Me afligí, dijo Faustina, porque por eso, mucho por eso. Sin embargo, lo oculté profundamente en mi corazón. Eso está escrito en su diario personal. Pero ¿qué pasó? Fui a la capilla y lloré muchísimo. Es lo que ya les comentaba anteriormente. Sor Faustina pues lloró, porque no le gustó, en cierta manera, no le llenaba la imagen como ella esperaba. ¿Quién te pintara? Preguntó ella. ¿Quién te pintará tan bello como tú eres? Como respuesta oí estas palabras, y aquí vienen las palabras de Jesús en respuesta al llanto de Sor Faustina. No en la belleza del color, ni en la del pincel está la grandeza de esta imagen, sino en mi gracia. Eso quiere decir que Jesús, es cierto, tal vez hubiese querido que fuera la pintura, la primera pintura que se hizo, bastante simbólica, pero Jesús no buscaba que fuera una pintura en cierta manera esplendorosa, tan grande, tan magnífica.
Lo que a él le importaba era que la gente comprendiera que al ver esa imagen sencilla, humilde, comprendieran que él les da mucha gracia. O sea, les da la gracia a todo quien la ve. Esa es la idea, esa era la idea en cierta manera. Entonces Sor Faustina, después de escuchar esa respuesta, sí se tranquilizó un poco más y ya comprendió que pues si ese era el resultado, ella lo aceptaba. Pero de poco en poco pues se fueron haciendo las otras versiones de la imagen, entonces ya conocemos el resto de la historia, como ya se los expliqué. Entonces, pero esa fue como la primera situación con Sor Faustina, ¿ok? Ahora, ¿qué base bíblica también se tiene para entender esta fiesta de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua? ¿Ok? La imagen de la Divina Misericordia representa a Jesús en el momento en que se aparece a los discípulos en el cenáculo, o sea, tras su resurrección, cuando se les da el poder de perdonar o retener los pecados. Este momento está registrado en San Juan 20, 19, 31, que es la lectura del Evangelio del domingo o de ese domingo segundo de Pascua, que es el día de mañana. Ese pasaje se lee ese día porque incluye la aparición de Jesús al apóstol Tomás, en la que lo invita a tomar sus llagas, a tocar, perdón, sus llagas. Este evento ocurrió en el octavo día después de la resurrección. Y ahí lo podemos confrontar con San Juan 20, 26. Y por ello se utiliza en la liturgia 8 días después de la Pascua. Entonces, el pasaje del Evangelio que vamos a escuchar el día de mañana va a ser ese, precisamente, en el que Tomás no cree que Jesús ya se le presentó a los otros discípulos. Y solo porque él no estaba, no lo cree. Hasta que a los 8 días después de la resurrección, Jesús se les vuelve a presentar a todos estando reunidos en el cenáculo y ahí estaba Tomás. Entonces, al tocar Tomás las llagas de Jesús, cree. Pero precisamente al tocar la llaga del costado, recordamos el misterio de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos de que los rayos que salen de la imagen de la divina misericordia son la sangre y el agua que Jesús también obtuvo, o más bien dicho, salió de su cuerpo cuando fue traspasado por la lanza en la cruz. Entonces, eso es esencial. Por eso se toma a bien de que la fiesta de la Divina Misericordia se compagine con la celebración de la lectura del segundo domingo de Pascua, porque nos hace recordar la misericordia de Dios en su costado, ¿ok? Entonces, esa es la base en cierta manera bíblica. Pero repito, recordemos de que pues no es del todo necesario tener una cita bíblica en donde diga Dios es misericordioso, que probablemente la haya, pero recordemos de que todos tenemos por idea general de que Dios sí es misericordioso. Entonces tenemos que tener eso de por sí. Quien no crea que Dios es misericordioso, pues sigo diciendo, entonces no cree en Dios. No cree en Dios. Bien, entonces tenemos ahí ya para terminar las referencias de las citas bíblicas y de todo lo que acabo de explicar, de la página de Así Prensa, que es una página católica en la cual siempre nos muestran diferentes materiales con los cuales podemos incrementar y conocer diferentes temas referente a la iglesia. Bien, hoy, perdón, quiero ver, le voy a bajar a esto. Bien, entonces lo otro que yo les decía era que prácticamente todos tenemos que aprender a que la Divina Misericordia es una fiesta, sí, pero esa fiesta no es que sea viejita, por decir así, sino que en cierta manera, o sea, se instituyó en el año 2000, o sea, llevamos casi 20 años de que se celebra dentro de la iglesia pública, pero al mismo tiempo se tiene que, las festividades en sí llevan años, la devoción. Así que no sé, si alguien tiene alguna duda, pues lo puede preguntar ahorita y pues las trataremos de responder ahorita mismo.